Hola, ¿qué tal, maestro Óscar Silva Gómez? Mi nombre es Guadalupe Ladino Medina, estudio la materia de amparo. El día de hoy hablaremos de temas relacionados con dicha materia. Hablaremos de los medios de control convencional, de regularidad y ex oficio. Primero que nada, creo que nosotros deberíamos entender qué es un medio de control. Un medio de control es un mecanismo o un instrumento que sirve para garantizar el orden creado por la Constitución. En este caso, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora sí hablaremos del medio de control convencional. El medio de control convencional se basa en aquellos resultados provenientes de sentencias de tribunales internacionales, con la garantía de acceso a la justicia, como una herramienta eficaz y obligatoria para los jueces nacionales. Esto con el fin de hacer eficaces y efectivos los derechos humanos. La interpretación, así como la aplicación de los instrumentos internacionales, se ha vuelto obligatorio para los órganos jurisdiccionales nacionales. Como ya lo dije, es con el fin de garantizar y hacer efectivos los derechos humanos. ¿Qué es lo que buscamos? Que los derechos humanos se respeten y estén protegidos. A partir de la reforma del artículo 1 constitucional, publicado el 10 de junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, tuvo importantes modificaciones que impactan la impartición de justicia, así como el reconocimiento progresivo de los derechos humanos. El principio pro persona. El principio pro persona quedó como rector de la interpretación y aplicación de las normas. Esto que con el fin de brindar una mejor protección. El principio pro persona se encuentra establecido en el artículo 1 en el párrafo 2 que leeremos a continuación. Las normas relativas a derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Si bien se nos ha dicho o hemos entendido que la Constitución o la supremacía constitucional es importante, basándonos en la pirámide de Kelsen, donde la Constitución se encuentra en primer plano y abajo de ella los tratados internacionales, ¿qué busca el control de convencionalidad? Que nosotros no simplemente nos basemos en los derechos contenidos en la Constitución, sino que para brindar una mayor protección debemos basarnos en aquellos derechos contenidos en tratados internacionales. Si no se llegara a aplicar la Constitución, se llegará a aplicar los tratados internacionales. Esto en el caso de que se vulneren derechos humanos. Ok, no simplemente nos vamos a basar en la interpretación que se haga de la Constitución, sino también de la interpretación que se realice de los tratados internacionales. Al impartir justicia, la interpretación realizada por los jueces se pretende o se da a conocer que es en sentido amplio. Las autoridades y los jueces de todo el país deberán interpretar el orden jurídico conforme a los derechos humanos establecidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales donde el Estado mexicano sea parte. En la actualidad, para impartir justicia, no es suficiente revisar que una norma contravenga a lo dispuesto a la Constitución. Hoy, los administradores y aplicadores de justicia deberán o tienen la obligación de salvaguardar al cumplimiento de los instrumentos internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido criterios en sentido de que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional, debe velar porque las disposiciones contenidas en dicho tratado internacional no se vean mermadas o limitadas por las normas internas. Si bien es necesario o importante los tratados internacionales, también es importante la interpretación que el juez haga de ellos. Ok, una vez establecido esto, queremos tener en claro que sí, el control de convencionalidad no simplemente se va a basar en la interpretación que hacen los jueces de la Constitución, sino también que nos vamos a basar en aquello que dispongan los tratados internacionales donde el Estado mexicano sea parte.
¿Qué es lo que buscamos? Se busca salvaguardar, se busca la protección de derechos humanos. Estos derechos humanos no simplemente se ven establecidos en la Constitución, pero también se ven establecidos en tratados internacionales, en aquellas sentencias o criterios emitidos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos diferentes instrumentos que velan por la protección de derechos humanos. No simplemente el juez se va a basar en lo que establezca la Constitución. Nos tenemos que basar en lo que nos dispongan los demás instrumentos internacionales que nosotros tenemos para poder salvaguardar los derechos humanos. Se basa en la interpretación que se realiza de la Constitución, asimismo de la interpretación de los tratados internacionales. Si no se llegara a utilizar o la Constitución no satisfaciera toda la protección de derechos humanos, nosotros nos vamos a basar, mejor dicho, el juzgador se va a basar en los tratados internacionales a través de ¿qué? De su interpretación, de la interpretación que él haga. ¿Para qué? Para tener un mejor derecho, para poder proveer mejor la justicia. Ahora bien, una vez explicado el control de convencionalidad y haber entendido de qué trata, hablaremos del control de regularidad. El control de regularidad es aquel conjunto de normas que sirven ¿para qué? Para evaluar la constitucionalidad y regularidad de las normas. Los derechos humanos establecidos tanto en la Constitución como en tratados internacionales son un parámetro para este control de regularidad. Control ex oficio. El control ex oficio se encuentra a cargo del Poder Judicial de la Federación. ¿Quiénes lo ejercen? Lo ejercen todos los jueces del país. ¿Qué se hace con este? Se analizan aquellos derechos humanos establecidos en la Constitución con fundamento en el artículo 1 y artículo 133 constitucionales. Estos artículos los leeremos a continuación. Artículo 1. Capítulo 1 de los derechos humanos y sus garantías. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías, su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo a los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establezca. Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión, que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, será ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán con dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueden haber en las constituciones o leyes de entidades federativas. Conforme al artículo 1 y 133 constitucionales, todas las autoridades del país, conforme al ámbito de su competencia, deberán garantizar el respeto, así como la protección de derechos humanos contenidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales donde el Estado mexicano sea parte. Asimismo, cuando hablamos del análisis de todos los derechos humanos contenidos en la Constitución, tenemos otros puntos. Aquellos derechos humanos contenidos en jurisprudencias dictadas por el Poder Judicial de la Federación. Aquellos derechos humanos contenidos en los tratados internacionales donde el Estado mexicano sea parte. Y aquellos criterios que se ven vinculados con la Corte Interamericana de Derechos Humanos de acuerdo con sentencias dictadas donde el Estado mexicano haya sido parte. Los juzgadores tienen la facultad de controlar aquellas normas que van a aplicar, ya sea la Constitución o los tratados internacionales, pero no necesariamente es que se deba aplicar este medio de control ex oficio a todos los casos, sino que es cuando la parte lo soliciten, la norma lo amerite en sentido estricto o en sentido amplio. Los jueces, antes de proceder al control ex oficio, deberán resolver o despejar cualquier problema que tenga que ver con los presupuestos de procedencia o de admisibilidad. Muy bien. Ahora que ya hemos entendido o explicado todos los medios de control, tanto convencional, ex oficio y de regularidad, nos podemos dar cuenta
que estos tres tienen su base en los derechos humanos. Como se dijo, tanto en derechos humanos contenidos en la Constitución como en tratados internacionales. Como se dijo anteriormente, el medio de control convencional se busca que si no están contenidos todos los derechos humanos en la Constitución, nos basemos en instrumentos internacionales. No simplemente nos vamos a basar en nuestra Constitución para poder brindar justicia. Si se están vulnerando derechos humanos y nosotros tenemos instrumentos internacionales, es más que obvio que los vamos a utilizar. El juez es aquel que va a decidir qué instrumento, qué norma va a utilizar, ya sea la Constitución o los tratados internacionales. Pero esto con el fin de salvaguardar aquellos derechos humanos. Nuestro fin es respetarlos y protegerlos. La base o el parámetro del medio de control de regularidad son los derechos humanos. El medio de control convencional busca la protección de derechos humanos y el medio de control ex oficio también nos habla de derechos humanos contenidos tanto en Constitución, tratados internacionales, en sentencias o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gracias.